Ya, gracias. El plan de tesis es un proyecto de investigación. Claro. Ahora lo están llamando como plan de tesis, ¿ya? El nuevo esquema, la nueva guía que tenemos, lo consideran como plan de tesis. Antes lo hemos trabajado nosotros como proyecto de tesis, pero es lo mismo, sino por los términos han cambiado. ¿Sí? Y esa carta del asesor es una carta que ya tiene formato o hay que llevar un formato. No, debe tener Un formato. Debe tener un formato, en caso que ya no pudiera ir a eliminar. Pero tienen que presentar la carta del asesor para la aprobación de su plan de necesidad. Y la solicitud se pide abajo, con la misma doctora civil. Sí, con ella te tiene que, me imagino que deben entrar. Sí. Entonces, vamos a iniciar. ¿Bien? Miren, nos han alcanzado un nuevo plan de tesis. Ustedes verifiquen si el plan de tesis que ustedes tienen está cumpliendo con este esquema. ¿Ya? Tenemos una primera parte, pero miren acá. Yo le he puesto esta diapositiva con el propósito de que, para que vean las partes. Va a tener una portada que ya lo han diseñado, su índice y luego el requerimiento del correo. Pero, ¿qué ven? Aparte del esquema, ¿qué ven ustedes? 3 páginas, una página, 2 páginas, una página. Esto es estricto, por favor. Traten de cumplir con esta cantidad de páginas que piden. ¿Ya? Más adelante, creo que lo he puesto. Espérense. Ahí. Ya. Más adelante vamos a ver también la cantidad de páginas con respecto a la base teórica. ¿Ya? Allí en la base teórica, ustedes lo tienen en esta guía. Ustedes dentro de su aula, yo le he sacado una copia del libro puesto. Está en la guía 2016. Pero miren, antecedentes, ¿cuántas páginas piden? 3 páginas. Bases teóricas, 10 páginas. Esta, bien, sí, esta, acá está la cantidad de páginas, ¿ya? Todo lo tiene ahí. Luego vamos a ver la otra parte. Acá tenemos otra, que llegamos a qué? Capítulo 3, ¿no? ¿Qué dice? Yo ya le he resaltado una página, 2 páginas. Y tenemos una última parte. No me gusta. Ya, ahí tenemos la parte metodológica. También igualito una página. No sé, creo que tengo un total. Me acuerdo, creo que saqué un total de páginas. No sé si lo he considerado. No lo he considerado. Pero allí en una parte dice que debe ser 32 páginas como mínimo, de una mirada amplia. ¿Ya? Eso he hecho un resumen de cuántas, allí en una partecita dice que debe tener 32 páginas. Pero verifiquen ustedes para que puedan cotejar la cantidad de páginas que deben tener su plan de tesis. Ya. Ahora sí empezamos. Hemos visto esta parte. ¿Qué será? En primer lugar, para ustedes, ¿qué es un problema? ¿Qué es un problema? Un problema
en su área, odontología, y usted de qué área? Medicina. ¿Qué es su problema? Ya, un problema, por ejemplo, yo veo un problema dental y me revisa. ¿Qué me hace usted? Pero un diagnóstico. ¿Qué más? Diagnóstico, ¿qué más hace? Después me dice un pronóstico, ¿no? Pronóstico de... Luego, ¿qué me dice en una tercera? Me dice, para que no siga sucediendo esto, tiene que curarse con esto, tiene que tomar esto. Entonces tenemos 3 pasos. Ustedes toda la vida lo practican. Diagnóstico, control. Esta es una técnica del doctor Raúl Tafur Portilla y del doctor Izaguirre, que es escrito en un libro cómo elaborar un proyecto de tesis. Entonces, nosotros vamos a trabajar con esta técnica, vamos a trabajar cómo hacer la determinación del problema. Por ejemplo, en esta diapositiva que nos dice, un problema es todo aquello que merece ser resuelto. ¿Sí? ¿Qué más? Por favor, ¿lo puede leer? Entonces, ese es un problema. Ahora, ¿cómo determinar ese problema? Acá lo tenemos. Lo que ustedes hacen diariamente en su labor. Un diagnóstico, un pronóstico y un control de pronóstico. Por ejemplo, si yo voy al consultorio de usted, doctor, ¿qué hace? Me revisa, ¿no? Me revisa la parte vocal y dice, tiene estos problemas. Si usted continúa así, va a convertirse en tal cosa, en tal cosa. Por lo tanto, lo vamos a controlar. Entonces, ese mismo proceso vamos a trabajar acá. Pero tenemos algunas técnicas para trabajar también aquí. Tenemos, por ejemplo, tienen que preguntar qué ocurre porque ustedes están haciendo una investigación ¿dónde? En una institución, una clínica, un hospital. Y dice, a ver, ¿qué ocurre en ese hospital con los pacientes? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué más dice acá? Dice identificar un conjunto de hechos, fenómenos que observamos, ¿no? Relacionar los signos y síntomas con otros fenómenos. Todo este proceso, ¿cómo se llama? Diagnóstico. Ese es la primera fase, el primer proceso que se va a hacer para plantear el problema. Por ejemplo, si ustedes se muestra esto, pacientes de 60 años con problemas dentales, ustedes tienen que hablar de ellos. Los pacientes de 60 años de tal clínica, de tal hospital, tienen estos problemas. Y van a hablar de allí, no se vayan muy lejos. Muchas veces cuando ustedes plantean el problema, se van muy lejanos. Pueden tocar a nivel internacional, nacional, pero más enfóquese, se va a enfocar en su muestra, en el lugar donde están haciendo el estudio. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos el otro proceso que se llama pronóstico, ¿sí? Dice responder la pregunta, ¿qué ocurrirá en? Usted me dice, ¿qué ocurrirá si continúo sin el mantenimiento o control bucal, no vocal? Y allí. Y ustedes luego me recetarán todo lo que tengo que hacer. Me recetan, ¿no? Hay una receta que me van a dar, me dice, haga esto, porque ya está controlando mal. Es igualito en la investigación. Al final, la investigación lo que ustedes van a hacer va a ser un control del problema que han detectado. ¿Qué más tenemos? Ahora, ¿cómo redactar? Ojo, cuando hablamos de problema, vamos a hablar de 2 tipos de problemas. La primera es la determinación del problema. Miren, descripción, acá se llama descripción de la realidad problemática, que es muy diferente a la formulación del problema. Ustedes han hecho una formulación del problema. ¿Cómo han hecho la formulación del problema? ¿Cómo? En forma de pregunta. ¿Qué más? ¿Cuántos tipos de problemas tenemos? Tenemos
dos. Las generales y las específicas. Las generales son las más grandes. Se puede decir la mamá. Y las específicas son los hijitos o subpuntos que vamos a tener. Vamos a tener, por lo tanto, una general y una específica. Las específicas pueden ser 2 o 3 de acuerdo a la operacionalización de sus variables. ¿Ya? Entonces, sí. La general. Sí, claro. Quisiera saber si por cada problema específico tiene que estar relacionado, puede ser, por ejemplo, un objetivo específico sería determinar más o menos el grupo etario que tiene la población celular. Sí. Uno de los problemas específicos sería cuál sería el grupo etario que está relacionado. Así sería el Sí, sí, ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, si ustedes, pero eso tiene que estar relacionado. Si tengo 3 problemas específicos, tengo que tener 3 problemas, 3 objetivos, 3 hipótesis. Eso se llama articulación y juntos hablamos ya posteriormente de lo que se llama matriz de consistencia o la parte de problematización. Esos tienen que estar articulados los 3. Si tengo 3 problemas específicos, 3 objetivos, 3 hipótesis. Pero no puedo hacer un problema específico, 2 objetivos y 3 hipótesis. No. Tiene que ser 3, 3, 3. ¿Ya? Entonces seguimos. Acá tengo una técnica muy bonita de cómo formular. Ustedes tienen que tener lo que es elementos verificables para la estructura de un problema. Ahí lo he puesto a todo color con el propósito de que ustedes lo ubiquen. Vamos a tener la primera, pregunta clave. La segunda, variable 1, enlace. Variable 2, muestra provocación, ámbito organizacional, ámbito geográfico. Esto es opcional, ¿ya? Y tiempo. Entonces, ¿cómo hacer con esta técnica? Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo sacado, creo que en su área, ¿no? Allí, en su especialidad. ¿Cuál de los sistemas, a ver si usted me va a corregir? Quizás he cometido error, tengo errores allí. ¿Cuál de los sistemas adhesivos de 5ª o 7ª generación? Y este es el enlace, variable de efectividad del sello de las fosas y fisuras utilizando la misma resina fluida en nano relleno. Muestra en los pacientes de adulto mayor. Hospital Nacional. ¿De dónde? De Carlos. 2015. Claro, he tratado, esos son los elementos verificables que luego he tratado de redactar allí de forma correcta, ¿no? ¿Cuál de los sistemas adhesivos de 5ª o 7ª generación y la efectividad de las fosas y fisuras utilizando... allí me he comido una parte. Es más efectivo, en una parte va a decir más efectivo, ¿ya? Pero en esta, miren que toda la información que he tenido acá lo he considerado acá. Vamos a ver, creo que ahí está. Mire, el título de mi problema es esto. Aquí creo que está mejorado. Efectividad del sellado de fosas y fisuras en la resina fluida de nano relleno en los pacientes del Hospital Nacional de Carlos en el año 2015. Este es mi título. Pero miren, ¿cuál de los sistemas adhesivos de 5ª o 7ª generación se logra, allí ya lo mejoramos, se logra mayor efectividad en el sellado de las fosas y fisuras utilizando la misma resina fluida de nano relleno? No sé si está bien, pero han visto, he utilizado todos los elementos verificables para que no se me escape ninguno. Allí en el ejemplo a todo color lo que me ha faltado es se logra, ¿no? Este texto es lo que me ha faltado considerar. Entonces, allí tenemos cómo se redacta un problema. Ahora, ¿cómo redactar objetivos? Cuando hablamos de objetivo vamos a utilizar ¿qué cosa? Vamos a utilizar verbo infinitivo. Ir a. ¿Ya? Entonces, allí pues algunos verbos, por ejemplo,
analizar, comparar, criticar, explicar, describir, clasificar, pero ustedes pueden tener según su área quizás otros términos más adecuados para su área, para su carrera. Entonces, allí tenemos, aquí tenemos, por ejemplo, pero aquí también tiene que estar relacionado. Muchas veces esto no se considera, por ejemplo, si mi problema es por qué, creo que mi objetivo será explicar. ¿Cómo es? Describir. ¿Cuál es? Identificar. ¿Cómo influye? Precisar la influencia. ¿En qué medida? Determinar. Entonces, ustedes van a encontrar una serie de los materiales que están en el aula. Tenemos algunos verbos más. Ustedes tienen que repasar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo redactar el objetivo? Una vez que tienen ya identificado cuál es su problema, van a buscar ¿qué cosa? El verbo infinitivo. El verbo infinitivo, allí tenemos explicar, describir, identificar, y tenemos algo más allí, ¿no? Y allí tenemos un poco más, pero en los materiales van a encontrar más. Acá. ¿Cómo? Mire, para redactar el objetivo solamente van a utilizar el problema. Van a utilizar el problema. Por ejemplo, acá tenemos el problema que dice ¿cuál de? Dice suprimir los signos de interrogación y la palabra pregunta. Reemplazar la palabra suprimida y añadir el verbo infinitivo y quedará así, identificar, ¿no? ¿Cuál es? Lo estoy reemplazando por identificar, el sistema de signo, el signo. Luego, aumentar o suprimir, por ejemplo, allí aumento, ¿no? Logra mayor efectividad y suprime algunas palabras por la finalidad de que la estructura gramatical sea legible, ¿no? Que sea algo más claro. Por ejemplo, aquí tengo el ejemplo. Ahí tenemos, ¿podría leerlo por favor? ¿Usted? Sí. ¿Cuál de los sistemas adhesivos de quinta o séptima generación se logra mayor efectividad del sellado de las fosas y fisuras utilizando la misma resina fluida que nano rellenado lo suficiente de adulto mayor y la chicana sumando y carbosa en el año 2000? Sí. Identificar el sistema adhesivo de quinta o séptima generación logra mayor efectividad del sellado de las fosas y fisuras utilizando la misma resina fluida con el relleno en los pacientes de adulto mayor y los de carbosa en el año 2010. Ya, ahí tengo el objetivo, ¿no? Ya, pero ¿desde dónde he partido? Desde mi problema. ¿Y mi problema parte de qué? De mi título. ¿Dónde está articulado, relacionado? No se va, para que no se pierda la intención de nuestro objetivo, de nuestro problema y de nuestra hipótesis. Acá tenemos otros ejemplos, ¿no? Describir el estrés, describir la influencia. Por ejemplo, este es un trabajo de uno de los estudiantes que he tratado de cogerlo. Por ejemplo, aquí dice cómo influye la implementación del coche de intubación en los actos quirúrgicos en el paciente de Amazonas, Chachapoyas, en el año 2017. Y hemos tratado de adecuar para este objetivo, ¿no? Describir la influencia de la implementación del coche de intubación en los actos quirúrgicos de los pacientes de Amazonas. Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos más. Ahora, vamos a llegar a la parte del marco teórico. Como hemos dicho, mínimo. El marco teórico va a estar compuesto por 3 componentes. ¿Cuáles son? Antecedentes, ¿qué más? Bases teóricas y definición de términos. Pero, ojo, miren la cantidad de páginas que pide. 3 para antecedentes, 10 para bases teóricas y definición de términos. Bueno, sí, mínimo. Sí, mínimo. Ahora, por ejemplo, para algunas universidades piden mínimo 8 antecedentes. Mínimo.
pero acá no piden por cantidad de antecedentes, piden por cantidad de páginas. Pero yo les pediría a ustedes que, como es mínimo, traten de trabajarlo con cantidad de antecedentes. No sé si lo que yo planteo va a ser muy mucha información. No, sí va a haber en alguna parte una de las variables. No busquen las dos variables juntas, no lo van a encontrar. No. Es una de las variables. O algo cercano. Por ejemplo, les cuento lo que pasó yo trabajo en la Universidad Nacional de Educación, en la cual las chicas estaban haciendo una nueva tesis porque ya había una lista que eran investigaciones que no se deberían de hacer. Ya estaban investigadas. Entonces, mis estudiantes de grado entraron y ellos están en la parte de confección, producción de prendas de vestir. Entonces entraron a un tema nuevo, como lo que es diseños, implementar diseños con las culturas. Y entraron con paradas. Cuando entraron, vinieron, pero súper tristes porque no encontraban ninguna antecedente. Pero ellos buscaban sobre el diseño de ropa y no había estudios ni acá ni en otros países, no había. Pero ¿qué es lo que les dije? Pero chicas están buscando quizás en prenda de vestir y en polos, no la van a encontrar. Lo que tienen que hacer es solamente diseño, yo la aprendo. Entonces cuando ya les di ese mensaje, encontraron en Argentina, encontraron en juegos, y en México encontraron en joyas, y no sé en qué país más encontraron, o sea, el diseño aplicado a joyería con sus culturas de ellos, ¿no? Diseño con cultura de ellos aplicado en juegos, en joyería. Entonces, algo por ahí les doy un alcance también para que puedan ustedes encontrar si su tema de tesis es algo novedoso, pero no lo van a encontrar, no se desmoralice. Pueden tener. Por ejemplo, yo hablo de enfermedad periodontal y tomografía. O sea, yo uso exámenes auxiliares simplemente para detectar, seguir pérdida ósea alrededor de cada diente. Entonces, porque yo voy a usar una imagen si puedo tener un volumen como una combina. Y legalmente eso es mucho mejor para evitar problemas a futuro, ¿no? Entonces, bases teóricas yo tengo un ensayo de periodontal. Y aparte tengo el tema de comida. En base teórica, pero antecedentes. De investigación, creo que son 2 o 3 en ningún día. Pero, ojo, pueden ser también revistas especializadas, no solamente no tesis, no es. Yo hablo de revistas en general, indexadas. Entonces, es muy poca la información que tengo. Entonces, no creo que llegue a 10 páginas de bases. No, en bases teóricas, no, en antecedentes 3 páginas nomás. Ay, no, ya sé, pero bases teóricas hoy tiene que ser mínimo 10. Sí. No se puede. Pero háganle dibujitos, hagan un comparativo, porque, ojo, no solamente busquen información, quizás encontró un autor A, autor B, y usted quiere hacer un comentario. Pero no estoy dando cosas en un comentario porque me va a comer rico, va a comer los antecedentes históricos que hay en la vida, ¿no? Pero sí, dice la guía. A ver. Pero aquí también puede utilizar 2 a 3 autores, ¿ah? Por ejemplo, si la doctora A habla de esto, por ejemplo, mis estudiantes mínimo, yo les pido en bases teóricas. Ahí dice, capítulo 2, marco teórico, antecedentes de investigación hasta 3 páginas. Sí, eso. Bases teóricas hasta 10 páginas. O sea, claro, pues, por eso digo. No, pero en ninguna parte de esa guía veo que debe ser mínimo 22 hojas. No me refiero a eso, está bien, sí, sino que dice, lo que yo me refiero. Bases teóricas hasta 10 páginas. O sea, por eso yo pregunté, ese número de páginas es mínimo, es máximo que tenéis mínimo. Entonces puede ser menos, perfecto. Entonces, hasta ahí ya me léelo, pero en alguna parte, no sé si en esta guía o otro material, vienen 32 páginas. Está incluyendo como 50. ¿Sí? Ah, ya. Sí, en general, está claro. Pero es que ese límite de páginas
Sí. Porque hay otros ítems donde creo que nos podemos mover más. Las variables son demasiadas en la base. El tema de halitosis. Halitosis a nivel mundial como odontología no hay mucho, por no decir casi nada. Más hay halitosis con gasto. Entonces por eso sí es. Uno tiene que, ahí se pone a pensar, o sigo o no sigo, como le pasa a un amigo, que de hecho es un déficit en halitosis. Bueno, a ver, con esto dice hasta ahí, Ya. Entonces, vamos a tener cuántos componentes en las bases teóricas. Algunos autores le llaman marco de referencia o antecedentes, ¿sí? Esto cuando hablamos del marco de referencia son estudios ya hechos, son estudios que ya ha sido investigado y ustedes lo pueden buscar con una de las variables, ¿ya? También vamos a ver previamente los aspectos filosóficos, valores relacionados con la ley y reglamento. Pero tiene que ser, dice, otras investigaciones similares a la nuestra. Pasa. Entonces, luego haré después les explicaré la primera parte que hemos avanzado. Entonces, en el marco teórico, como su nombre dice, son las bases teóricas. Son las bases teóricas de cada una de las variables. Si vamos a suponer, ¿cómo se llama su base teórica de la odontología? El tema de enfermedad periodontal. Enfermedad periodontal. Periodontal. Por ejemplo, si un autor habla de periodo de tal cosa, o otro autor otra cosa, o algo similar, pero también algo más, otro, traten de buscar en varios autores. Al final se van a quedar con uno de ellos. Por ejemplo, nosotros en educación, una de mis estudiantes buscaba, cuando llegó a la operacionalización tenía problemas. ¿Por qué? Porque había encontrado material didáctico, que ellos se llaman material didáctico según Gálvez, según Sánchez, según Mejía, pero ninguno de ellos le convencía. ¿Por qué? Porque no se adecuaba a su contexto, a su contexto de área que estaban hablando. Ellos trabajan en tecnología y ellos hablan de máquinas y herramientas igual que ustedes. Utilizan ustedes herramientas, máquinas, tienen. Y ellos decían, pero no me sirve este autor, profesora, este también es para inglés, para comunicación, pero no habla de equipos, herramientas. No encontramos, ya tenemos 3 autores. Pero sigan buscando. Hasta que un día vinieron felices de la vida porque un autor que se llama Merici hablaba sobre material o equipos de laboratorio. Hablaban de máquinas, hablaban de equipos, de material. Entonces, ellos encontraron. Entonces, ustedes también, por esa razón, ustedes tienen que buscar cuántos autores, varios autores, hacer un comentario allí que para temas de investigación van a trabajar con cada uno. ¿Sí? Ahora, con referente al marco conceptual o definición de términos, es un glosario, ¿no? Es un glosario con la definición de los términos más importantes que va a utilizar en su trabajo de investigación. ¿Sí? Es un glosario. Sigamos. Bueno, esta es teoría de igual. Ahora, los antecedentes. Es muy importante que tengamos los antecedentes bien claros porque nos va a ayudar mucho. Uno, que nos va a dar un enfoque, porque estamos haciendo quizás la investigación, como es una investigación similar, nos va a ampliar el panorama. También nos va a encaminar. Posiblemente mi muestra estaba de esta forma y esta investigación ha tomado este tipo de población o la metodología que me va a ayudar. También me va a definir si estoy haciendo una investigación que ya, si encuentro antecedentes y hay varias investigaciones hechas y ya están resueltas,
¿para qué voy a hacer? Si no encuentro, como el caso tuyo, se supone que es un tema tan importante, es importante para ti, no hay estudios hechos, es un tema inédito, es un tema que nos va a ayudar a solucionar problemas, pero si hay investigaciones ya realizadas y están solucionadas, no tienen razón de ser. Por ejemplo, algunas universidades sacan su lista de esos temas y esos temas trillados y por lo tanto no investiguen tanto. Pero si ustedes no encuentran, es un tema novedoso. Para resolver problemas, para resolver. Ajá, ya. Entonces, nos va a ayudar los antecedentes, nos va a ayudar a ampliar nuestro enfoque, nuestro trabajo que estamos a encaminar, ¿ya? Porque vamos a ver cómo va a trabajar. ¿Qué más tenemos? Algo que yo les recomiendo, que también es el libro del Dr. Tafur y el Dr. Izaguirre, ellos plantean que se debe hacer una matriz. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Cuando uno encuentra unos libros allí, o las tesis, encontramos tesis que tienen a veces 100, 150, 200, hasta 500 páginas. Leer de toda esa tesis es un poco tedioso y a veces nosotros le damos una semanita que hay. Y eso realmente, ¿por qué no basta? Trabajo, soy padre de familia y encima el trabajo, imposible. Entonces, para facilitar el trabajo, tenemos esta matriz, una matriz para sacar toda la información de una tesis. Aquí tenemos año, lugar, autor, título, objetivo, población y muestra, procedimientos y conclusión. Estos son los datos que tienen que sacar de la tesis, o también puede ser una revista. No lo he traído. Bueno, hay otra matriz que no tiene todo esto. Creo que a veces no aparece con procedimientos, pero esto tiene 3, 6, 7, ¿no? 7 páginas. Para la revista es menos, creo que son 5, pero no necesita todos estos datos. Es para revistas científicas, revistas interesantes. A ver, ¿qué más? Bueno, esta definición de términos, ya les he dicho que es un glosario. Vayamos a lo que es las variables. Formulación de hipótesis, una página, y variables o operacionalización, dos páginas. Ahora, ¿cómo redactar hipótesis? También sencillito para mí, ¿no? Hipótesis es una respuesta a nuestro problema, ¿no? Característica de la hipótesis: debe ser clara y precisa, debe partir de la observación y planteamiento del problema, debe establecer relaciones entre las dos variables y los elementos fundamentales y debe ser rápida. Esas son las características que debe tener una hipótesis. Bueno, claro lo que digo, ¿no? Responder tentativamente a la pregunta. Tiene como soporte al marco teórico, relaciones entre dos variables, está formado por nivel mediano y nivel de abstracción. Acá tengo el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, siempre trabajen con su problema al lado. ¿Han visto cómo he ido trabajando, no? Primero mi título y mi problema.